Trazos y letras. Somos cultura. Bienvenidos al programa Trazos y Letras, donde todos somos cultura. Mi nombre es Stephanie Mandujano y quiero conocer su opinión acerca de este programa. Por ello ponemos a su disposición los teléfonos y correos electrónicos que aparecen en nuestra pantalla. El tema del día de hoy es el arte en defensa de la mujer, a propósito del Día Naranja que inició el 25 de noviembre y constituye una fecha para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Pero eso no es suficiente un solo día al año, así que han promovido algunas actividades de concientización todos los 25 de cada mes. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula? La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, administrada por ONU Mujeres, ha proclamado el día 25 de cada mes como Día Naranja, un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Iniciado y dirigido por la Red Mundial de Jóvenes Únete, el Día Naranja hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, no solo una vez al año, sino todos los meses. Pensar que la violencia en contra de la mujer es algo que solo ha atacado a este tiempo es otro de los grandes errores del ser humano. De hecho, existen pinturas y esculturas que datan desde hace algunos siglos, mismas que al estar expuestas en las salas de museos sin ninguna clase de advertencia, han contribuido a pensar que no hay nada malo en las agresiones. Esto lo podemos apreciar en El rapto de Yanira, del siglo XVII, en la que después de negarse a cumplir con la voluntad de su padre de casarla con el terrible dios Aquelo, Deyanira fue raptada por su pretendiente, quien podía tomar forma de serpiente o de toro. El autor retrata el momento exacto del rapto en el que la terrible deidad, convertido en una especie de centauro, sostiene a la chica del brazo mientras cabalga a toda velocidad. A pesar de la poca profundidad de los trazos, podemos ver cómo la mujer se niega a ir con su captor. El arte se ha abanderado junto con las tecnologías en una tradición feminista que abarca la lucha contra la violencia de género desde los años 70 hasta nuestros días. El arte feminista ha reflejado el desarrollo de la lucha de la mujer por sus derechos. En el siglo XV encontramos los primeros vestigios de mujeres que intentan llamar la atención sobre los malos tratos de los que son víctimas. Respecto a los antecedentes históricos en este posicionamiento del arte, la exposición Women House, Casa de Mujeres, comisariada por Judith Chicago y Miriam Shapiro en 1972, con la participación del programa feminista de arte de la Escuela de Fresno y California, es un hito en la denuncia de la violencia. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nuestras dos invitadas son las destacadas artistas plásticas Mónica Casanova y Mayra Alfán. Ellas se encuentran acompañadas del maestro Hugo Angulo Fuentes, quien moderará esta tarde. Vayamos con ellos hasta el estudio. Muchas gracias, Stephanie, por tu presentación. Vamos a presentar aquí en Trazos y Letras Somos Cultura a dos artistas muy importantes destacadas en Tabasco. Y además de artistas son enormes emprendedoras del arte. Mayra Alfán, bienvenida. Muchas gracias. Y Mónica Casanova. Gracias. Pues el arte en defensa de la mujer, su valoración, su gusto por el arte realmente es un instrumento adecuado para combatir la violencia contra la mujer y las niñas. Así es, yo creo que el arte sirve para concientizar, para mover conciencias y de esa manera pues hacer ver las diferencias que todavía existen hoy en día y cómo combatirlas. También creo que tenemos que hacer un arte que muestre la realidad, pero también a veces hay que dar soluciones, ¿no? ¿Cómo se podría lograr el llegar a esa igualdad que todos queremos, ¿no?
En tu caso, Mayra, ¿cómo lo entiendes? Pues sí, más o menos de la misma manera. Yo acostumbro a hacerlo de una manera más drástica. En mi trabajo trato de llamar la atención más dramáticamente para que pongan atención en ciertas temáticas, ¿no? En cuanto al color y eso. Y sí, pienso que es muy útil el arte para concientizar, porque nos estamos acostumbrando a la violencia, nos está haciendo hábito el ver los casos de crímenes contra mujeres, también en el aspecto doméstico. Entonces es como un foco rojo, pero hay que hacer un llamado de atención fuerte. Entonces mi manera es hacerlo así drásticamente para a ver si nos sacudimos un poco. De manera que la parte el rol de artista se trasciende, es decir, que para tratar estos temas en sus obras es una forma de ejercer la ciudadanía, una colaboración social para crear conciencia. Así es, yo creo que es importante que todos los participantes de un pueblo, ¿no? De alguna manera lo estamos viendo hoy en día, que es muy importante ser, como tú dices, ciudadanos, pero contribuir al desarrollo, ¿no? Yo creo que la cultura y la educación, y como todos decimos, y más en esta casa de estudios, es parte muy importante y estratégica de una sociedad para que ésta crezca y para que ésta se desarrolle y evolucione. No pues venga para atrás, como hemos visto pues últimamente que nos ha pasado, ¿no? Entonces pues tenemos que seguir luchando, concientizando. Yo creo que es importante también que desde las niñas, en cuestión de violencia contra las mujeres, desde que son pequeñas se concientice que ellas son iguales, que ellas valen igual que su hermano, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Y pues qué mejor que logremos eso, pues también los artistas a través de algún movimiento en donde desde pequeños los hagamos ser conscientes de eso. Moni. Sí, pues como bien dice Mónica, es una cuestión de educación. Entonces, ahí específicamente las mismas mujeres tienen somos las educadoras. Finalmente es un rol que tenemos ya destinado. El padre de familia normalmente sale de casa, entonces las que nos quedamos con los hijos somos las mamás. Entonces, desgraciadamente las mamás seguimos o siguen formando esa idea falsa de género, ya no quiero usar ese término machismo porque ya se me hace un término gastado, porque finalmente nos ha rebasado, pero sí son las mujeres en casa, las hermanas. Me ha tocado ver mamás que siguen fomentando una educación prejuiciosa en sus hijos, que siguen en cuanto al tema de la homosexualidad, en cuanto al tema de la expresión de cariño de abuelos. O sea, me ha tocado ver mamás que todavía continúan fomentando esas conductas que no van a favor del respeto ni del amor, sino más bien de la división, que entonces un niño pequeño de kinder ya está creciendo con eso. Entonces sí es un problema bastante fuerte de educación, y creo que nosotras como artistas sí podemos plantear estas situaciones y que vayan reflexionando en cómo estamos educando a los chavos, cómo estamos educando a los niños, en base a qué. O sea que es arte, es ciudadanía al mismo tiempo, pero también es educación, ¿verdad? Eso es genial. A propósito de esto, de la parte educativa, tenemos aquí unos libros que han publicado la universidad en relación a la violencia contra la mujer. A todo aquel que nos envíe un mensaje, a los 3 primeros más bien, les vamos a obsequiar una obra del acervo de la editorial universitaria para que convivan con nosotros en este programa. Yo quisiera que de manera muy breve nos describiera, porque estamos a punto de terminar el primer bloque, nos describiera cada una de ustedes su principal obra, la que a ustedes más les agradó y que va en esta misma línea de la defensa de la mujer y de las niñas. ¿Moni? Bueno, en mi caso, una de las obras que más hablan de esto, yo sí trato de hablar de la injusticia en general, pero en cuanto a la cuestión de género, mi obra más importante creo que es una instalación que se llama Trata.
en la cual pues se muestran algunas imágenes de mujeres como una especie de títeres donde pues están encerradas y están siendo prostituidas por otros, ¿qué es lo que se está viviendo, no? Y hoy en día se vive tanto para hombres como mujeres, pero es cuestión de gente vulnerable y que pues no es lo que quisieran ser, pero es lo que las han hecho ser. Y creo que es importante que pues se le vaya dando ese respeto a todas las personas para que hagan o se dediquen a lo que ellas quieran. Es un formato, creo que tienen unos ganchos, ¿no? En donde están colgadas las... Sí, no es una pintura, es una combinación de varias cosas, que es una jaula con unas separaciones, y hay varias mujeres de tela, y sí pintadas y colgadas de unos ganchos, como tú dices, y una luz roja, pues que determina un poco la cuestión del antro o del tugurio, ¿no? Que es donde podrían estar. Ok. Mayra, por favor. Pues fíjate que la mayor parte de mi trabajo es sobre el feminismo, pero sí tengo específicamente 2 piezas que son de las primeras que yo hice, que son las que más me relacionan con ese tema. Son unos ensambles con arte objeto. Hay una de una plancha que tiene una cruz roja, que sí hace alusión a la religión, porque la religión, sobre todo la católica, impone un rol a la mujer, ¿no? Sobre todo en la cuestión doméstica. Y la otra pieza, que es una reflexión hacia nosotras mismas y lo que estamos dispuestas a hacer por la vanidad, que son unas zapatillas que tienen alambre de púas, que es lo que hacemos, lo que estamos dispuestas a ponernos, a engancharnos, a quitarnos, ¿no? Para encajar en ese estereotipo que nos imponen los medios de comunicación, las redes. Entonces, ser aceptadas, ¿no? Ser aceptadas, todo lo que tenemos que hacer para que nos acepten, ¿no? Finalmente liberar a la mujer de todos esos estereotipos y de todas esas imposiciones comerciales. Es muy difícil, y volvemos al tema de la educación. O sea, hay que platicar con las niñas y decirles: tú no tienes que parecerte a fulana, tú como tú eres linda, eres tú, quiérete tú, ¿no? Y eso es parte importante, aprendernos a querer nosotras para valorarnos y para no querer encajar en otros círculos. Pues hay una coincidencia en los trabajos que han descrito, que es algo punzocortante, impactante. Vamos a ir a un corte, continuaremos hablando del arte en defensa de la mujer y de las niñas. Seguimos aquí en Trazos y Letras. El tema es el arte en defensa de la mujer, a propósito del día 25 de cada mes, que es para trabajar, para tener acciones a favor de la mujer y las niñas. Y por eso es que a propósito del arte, aquí en Trazos y Letras tocamos este tema. Seguimos con Mayra Alfant y Mónica Casanova para preguntarles sobre: ¿se necesita estar indignada, verdaderamente molesta, o se necesita haber vivido alguna experiencia personal para incursionar en estas propuestas como las que ustedes han hecho? Híjoles, no debería de ser así, pero la realidad es que, y en cualquier situación, así somos como sociedad, lograr esa empatía y que realmente seamos conscientes del sufrimiento de una mujer o de una niña o de las consecuencias futuras de una situación violenta es muy difícil. Desgraciadamente, casi siempre es porque nos pasó, y no debería de ser así, porque parte de la prevención de estas situaciones es precisamente hacer esa empatía y contribuir a que las situaciones ya no sigan pasando. Entonces, no es justificación, pero así se da normalmente. Creo que en mi caso, pues sí, como todos, y porque la sociedad ha sido así desde hace muchos años, ha cambiado un poco para ciertos sectores. No me ha tocado algo muy contundente en cuestión de, pues, discriminación por ser mujer, pero quieras que no, todavía existen algunas cosas. Por ejemplo, que el trabajo de la casa no está suficientemente valorado. La verdad es más difícil que un trabajo ir a una oficina y dedicarse a eso, ¿no?
organizar, juntar a la familia, mediar, etcétera. Es algo bien difícil y que yo creo que tiene que ser muy valorado. También todavía hay algunas profesiones, en mi caso yo soy ingeniera química, donde pues a pesar de alentarnos a estudiar esto, cuando tú sales de los estudios, terminas tu carrera universitaria, te enfrentas a la realidad de que pues hay ciertas profesiones donde tienes que demostrar muchísimo más para ser aceptada y aún así pues no ser bien pagada, ¿no? También creo que es importante hablar de la cuestión de la maternidad. Es bien difícil que una empresa quiera contratar a alguien que esté embarazada o que se acaba de casar. A veces prefieren gente que ya tuvo hijos o que está divorciada o muy, muy joven. Pero pues parte importante de la sociedad es que existan los niños y los niños solo los pueden tener las mujeres. Entonces ahí hay una incongruencia muy grande, ¿no? Tenemos también que empezar a aceptar eso. Yo pues bueno, siendo artista o tratando de ser así, pues uno se sensibiliza, ¿no? Y empieza a ver esas cosas y como dice Mayra, uno crea empatía, dice, a ver, ¿qué pasaría si yo estuviera en esta posición? Y creo que es lo que nos hace de determinada manera vivir un poco lo que otras personas están viviendo. Si yo doy gracias pues a mi familia, a las personas que he tenido alrededor de mí, donde yo no he tenido una desigualdad o discriminación muy grande, sin embargo sí las he sentido en algún momento y pues yo quisiera que no existieran para nadie. En el contexto de Tabasco le viene muy bien esta propuesta del arte en defensa de la mujer, que por cierto ustedes recientemente presentaron en el mes de junio su exposición colectiva Íntimo Reflejo, en donde, por cierto, Mónica en sus palabras dice que en todas las obras hay una coincidencia, hay un lenguaje de sanación. Entonces, ¿qué opinan sobre este aterrizaje del arte objeto o del arte en general aterrizado en defensa de la mujer? Bueno, pues fíjate que precisamente hablando de como decía Mónica, también de dar una solución, de presentar una solución, sí hay varias propuestas muy bonitas, además son ancestrales, además son cosas que no nos han permitido ver, en el caso, por ejemplo, del ciclo menstrual, ¿no? Tan polémico este tema, porque desde niña te enseñan a que eso es oculto, o el típico, ay, es que está en sus días, por eso anda así. Ese es es un comentario despectivo, discriminatorio. Entonces, a las niñas hay que enseñarles que el ciclo menstrual no es una cosa mala, todo lo contrario, tiene sus etapas. Entonces, si educáramos a las hijas para que aprendieran a reconocer las etapas que vienen y cómo se van dando, por las que tú vas a ir pasando, para que tú puedas prevenir esos cambios hormonales, esos cambios de conducta y que además, si tienes una pareja o tienes amigos, entiendan y haya esa empatía, entonces esto sería otro cantar. En el caso del arte, por ejemplo, hay movimientos feministas que están trabajando con estos temas, donde el ciclo menstrual se trata de otra manera, es un reconocimiento a tu poder creador, que no específicamente tiene que ser para tener hijos, sino que es un poder creador en torno a que puedes crear muchas cosas laborales, arte, o sea, en cualquier, y que además ese poder creativo, si tú lo unes con otras mujeres, que ese es otro tema también bastante, ese poder puede ser muy grande si es para bien, y si es para mal, es muy destructivo. Entonces las mujeres solemos meternos el pie. Entonces es muy difícil que una mujer trabaje con otra mujer, casi siempre hay una cuestión de vanidad y egos ahí. Entonces llegar a ese punto de humildad y que las mujeres trabajen juntas es muy difícil, pero cuando eso se logra es maravilloso, se logran cosas padrísimas cuando uno trabaja así. Como lo que ustedes lograron, ¿no? Es lo que tratamos de hacer ahora. A ver, yo me refería un poco más a todas las últimas noticias, las noticias más recientes, asesinatos, crimen contra las mujeres. Creo que le viene muy bien sí, la propuesta del arte. Sí, en la cuestión de los homicidios y violencia contra la mujer es importante, sí es importante crear conciencia. Nosotros no estamos peleadas con los hombres, creo que nos complementamos más bien, pero sí que no hagan uso de la fuerza física que en realidad tienen
y que como sociedad venimos cargando una violencia también psicológica que muchos todavía repiten. Pero como decía Mayra, pues desde la niñez, ¿no? Desde la mamá y el papá en el seno familiar, que los hagan ver que los dos valen igual, son personas, son seres humanos, y que los dos tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, bueno, dadas las características diferentes entre hombres y mujeres, pues hay diferentes ámbitos en los que va a destacar más uno que otro, pero cada quien tiene sus cualidades propias que lo van a hacer brillar al máximo siempre y cuando esta persona lo quiera. Eso es. Estamos ya entrando a la recta final del programa. Sí, me gustaría que en el caso de ustedes como artistas nos comentaran si el tema de la violencia contra la mujer es una constante o han incursionado en otras temáticas. Sí, hemos incursionado en otras temáticas, como no, últimamente sí se ha vuelto una constante porque es un tema que duele, ¿no? Y que estamos viviendo, pero sí hay muchas cosas de las que se puede hablar en términos del arte, hay muchos temas en los que podemos hacer. Yo, por ejemplo, empecé pintando flores, ¿no? Y tratando de que las flores tuvieran un lenguaje que transmitieran algo. Ese fue el principio de mi temática. De toda la cantidad de obras que has realizado, Mayra, ¿en qué porcentaje llevan este mensaje de defensa a la mujer? Pues yo creo que es el 50% de mi trabajo. Sí. ¿Cómo es en tu caso, Moni? Bueno, a mí también me interesa mucho la ecología. De hecho, hoy me encontré con que tiraron un montón de árboles en Ruiz Cortines con Pajes Yergo para mejorar la vialidad, pero pues la verdad no deja uno de entristecerse porque todo el cambio climático no es cuestión solo global. Nosotros mismos nos estamos empujando a que no haya agua, que no hayan lluvias en las temporadas que antes habían. Todo nuestro ciclo ecológico está cambiando y pues gran parte de mi obra está enfocada, bueno, es que depende del momento en que estoy viviendo, de las noticias, de las problemáticas que veo alrededor mío, pueden ser nacionales, pueden ser mundiales o pueden ser personales, porque eso también sucede, pero pues lo enfoco mucho a eso de la ecología y un 20-30% a la cuestión de la mujer. Pero te digo que en general a la desigualdad y a la injusticia, porque también de eso hablo yo mucho. Sus influencias, en quién se han inspirado. Por ejemplo, vimos un video al inicio de este programa que da cuenta de varias artistas que han trabajado en esta misma línea. ¿Tienen algún referente, Moni y Mayra? Bueno, yo trato, y sobre todo últimamente, de no saturarme tanto con imágenes. Yo sí, pues admiro a muchos artistas que han sido muy creativos, pero bueno, a mí me gustan artistas del Renacimiento, de épocas posteriores, todo el arte es invaluable y uno si se pone a verlo es admirable. Precisamente estaba yo viendo un artículo en la revista Fahrenheit donde habla de las mujeres como en el Renacimiento o en la Edad Media nunca fueron reconocidas. Habían muchas monjas enclaustradas que también pintaban y esto no se conoce, ¿no? Entonces, tampoco hay tantos personajes femeninos. Bueno, a mí me gusta mucho Remedios Varo, realmente es como mujer mi autora favorita. Tenía un imaginero interior increíble y si ustedes van al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México pueden observar todas las obras que tiene. Es increíble su calidad y los temas que trata. Pero en general, pues más bien trato de enfocarme a lo que yo estoy sintiendo, los materiales que tengo alrededor y me gustan, y en base a eso ir construyendo mis realidades. Eso es. Pues ya prácticamente llegamos al final, tenemos tan solo unos 20 segundos. Mayra, rápidamente, nada más el nombre de algún referente. Pues fíjate que Marie Curie fue un personaje que me ha impactado, igual por las circunstancias de desigualdad en las que ella trabajó y que también fue poco reconocida. Hay varias mujeres, hay una cineasta por ahí que nadie sabe que esa mujer fue realmente la que inició el cine, ¿no? Y así. Pues muchísimas gracias, Mónica Casanova, Mayra Alfand, artistas tabasqueñas muy propositivas. Les damos las gracias a todo el auditorio de Trazos y Letras, Somos Cultura. Hasta la próxima en este mismo canal 35.1.